Hoy comenzaremos con el capítulo de climatización, viendo en principio generalidades. Luego en otra clase voy a ver específicamente lo que es eh, psicometría. Hoy voy a hacer una pequeña introducción nada más, pero después le voy a dedicar un- una clase el lunes que es más corta a psicometría para para abarcar ese tema que pasó para esta materia, estaba en otra, en termodinámica, pero ahora eh, termodinámica no está más en ingeniería civil, entonces algunos contenidos de termodinámica pasaron para otras asignaturas y en esta parte, climatización, lo vamos a ver obviamente con cierto alcance esa temática. ¿Sí? Bueno, le voy a pedir a todos los que recién ingresan que se muteen. Gracias. Bueno, muy bien. Aire acondicionado. Es un tema que lo vamos a dar de forma tal que ustedes puedan eh, poder relacionarse con soltura, con los especialistas en esta temática. Eh, y para ello voy a empezar hablando de qué estamos hablando cuando hablamos de climatización. En la bibliografía, que es amplia, por supuesto, porque estamos hablando de un tema que comenzó hace bastante tiempo y que, si bien se trató naturalmente por los seres humanos desde hace muchísimo más tiempo, en la búsqueda de algo que se denomina confort. Luego aparecieron ciertas circunstancias industriales, mecánicas, que introdujeron en el mercado ciertos artefactos, los famosos acondicionadores de aire, que artificialmente comenzaron a cambiar el clima de los ambientes. Ese fue un punto de inflexión cuando se comenzaron a fabricar artefactos, donde ya para fabricar esos artefactos hubo que estudiar mejor cuáles eran las necesidades de esos ambientes que iban a ser climatizados. Y ahí se comenzó a trabajar más en profundidad en este tema, de modo que Carrier, por ejemplo, que es una empresa de las pioneras que comenzaron a trabajar sobre la producción de artefactos, acondicionadores de aire, son los que estudiaron mucho, investigaron bastante y sentaron bases que luego continuaron creciendo científicamente y bueno, hoy en día hay mucha bibliografía sobre el tema, muy específica, y los ingenieros electromecánicos eh, estudian bien en profundidad toda esta temática. Nosotros no llegaremos a esa profundidad. Por favor, si se pueden mutear los que ingresaron, porque estoy escuchando este ruido en mis parlantes. Gracias. Bueno, como hay mucha bibliografía y se empezó a reglamentar toda esta actividad, se encuentran distintas definiciones de lo que pueda llegar a significar
la climatización, ¿no? El acondicionamiento del aire. De la bibliografía que está a mi alcance, de la que pude ver, la que me pareció más abarcativa es esta que encontré del Instituto Argentino de Electricidad Aplicada, que dice lo siguiente. La climatización es el resultado de la combinación en grado adecuado, bajo control automático, y esto es muy interesante acá, abro un paréntesis, control automático. Es decir, como están incluidas cuestiones mecánicas y hoy en día tiene mucha electrónica asociada, es posible, ¿no? Generar automatismo en estos sistemas para mantener ciertos parámetros climáticos, ambientales, dentro de un local. Llámese temperatura, humedad relativa ambiente, ¿no? Y está bueno, obviamente que lleva a un consumo energético, o sea, un costo, de que esto se realice en forma automática. De modo que no haya que andar realizando ajustes constantemente o cada cierto periodo, sino que se realice en forma automática, ¿no? Si tiene una cocina a leña, por ejemplo, cada cierto periodo hay que agregarle una leña más, un tronquito más. Si tienen un hogar, hay que agregarle un tronquito más cada tanto, ¿no? Por ahí es mucho el fuego, hay que correrlo, en fin. Acá en este caso es automático con una termocupla que puede estar determinando la temperatura ambiente en cierto lugar. Genera movimiento, genera una acción mecánica que puede poner en funcionamiento un compresor, puede introducir más aire a una temperatura más alta en el ambiente, corregir la temperatura del ambiente, o se puede corregir la humedad relativa, en fin. Básicamente esos son los dos parámetros a los cuales somos más sensibles. Entonces, bajo control automático, por eso dice bajo control automático, y es interesante esa parte. Luego continúa diciendo, sin ruidos molestos. Eso también es una cuestión a tener en cuenta, porque hay equipamientos, acondicionadores de aire, climatización, que se realiza así por llevando el flujo del aire tratado por unos conductos hasta los lugares de utilización, ¿no? La velocidad de ese flujo en esos conductos puede realizar que se produzcan ruidos. De hecho, una vuelta estaba en una sala de reuniones, en una conferencia, y por esa sala a la vista estaban los conductos de aire acondicionado, y el ruido que producía el flujo de aire dentro de los conductos era tal que era muy difícil escuchar al disertante. De modo que, de alguna manera, hay que tener en cuenta este tema de los ruidos molestos. Bien, entonces, combinación en grado adecuado, bajo control automático y sin ruido molesto de las funciones que se van a especificar. Funciones son esas características que ustedes ven un poco más abajo, que ya puse las funciones, ¿sí? Calefacción, humectación, ventilación, filtrado, circulación del aire, refrigeración y deshumectación. La calefacción, bueno, elevar la temperatura de bulbo seco dentro de los ambientes. La humectación es elevar la humedad relativa ambiente. La ventilación habla de, en este caso la ventilación es la renovación
del aire viciado, ¿no? En ese punto hay otra función que... ahí está, perfecto. La ventilación es la renovación del aire viciado, ¿no? Porque si está todo estanco, bueno, llega un momento que si hay personas, van ocupando el oxígeno mientras respiran, ¿no? Supongamos que están todos vivos, respiran, y el aire se va viciando. De modo que es necesaria una renovación del aire. A eso se refiere la función ventilación. Luego está el filtrado, que es hacer pasar el aire por ciertos filtros para que entren en condiciones no perjudiciales. Ya vamos a ver perjudiciales para quién, si para los seres humanos, para las máquinas, veremos. Y luego hay algo muy importante también que es la circulación del aire. Es decir, no solo la renovación del aire, sino también la circulación del aire dentro del ambiente que se está climatizando. ¿Está bien? ¿Cómo va a circular ese aire? ¿Por qué sector va a ingresar? ¿O pretendemos que ingrese? ¿Por qué sector va a salir de ese ambiente? ¿Cómo va a ser el movimiento? ¿Qué velocidad va a tener? ¿No? Sabemos que una pequeña brisa que recibamos es más confortable que estar en un ambiente totalmente quieto, una atmósfera totalmente quieta, ¿no? Pero si esa brisa adquiere cierta velocidad, ya es molesta. Entonces hay ciertos entornos de donde esa velocidad del aire es confortable, ¿no? Y luego tenemos la refrigeración, que es la disminución de la temperatura, y la deshumectación, que es la reducción de la humedad relativa ambiente. Algunas de estas funciones son estacionales, o sea, son utilizadas en una parte del año. Por ejemplo, calefacción y humectación se utilizan en la temporada invernal. Refrigeración y deshumectación en la temporada veraniega, ¿no? Estival. Y luego tenemos otras que se utilizarían durante todo el año, que sería la ventilación, el filtrado y la circulación del aire. ¿Sí? Esas serían las funciones. Acá voy a revisar algo después, pero lo voy a ver después. Volviendo a la definición, las funciones se van a especificar para proporcionar en verano, invierno, durante todo el año, la atmósfera interior más saludable y confortable, ¿no? Entonces acá aparece el término saludable, por un lado, y confortable, por otro lado, ¿sí? Porque son dos conceptos, ¿no?, que se deberían cumplir. Vamos a ver ahora después más en detalles cada uno de estos conceptos, ¿sí? Para la vida de las personas y el mejoramiento de los distintos procesos industriales. Es decir, se atiende tanto a las personas como a los procesos industriales. Por ejemplo, supongamos que tengamos que climatizar la sala de servidores de una institución, ¿sí? Servidores. Los servidores son elementos que necesitan temperaturas constantes y muchas veces cuando son potentes los servidores, elevan mucho la temperatura ambiente. Por lo tanto,
normalmente hay una baja temperatura en esos lugares. Por lo tanto, la climatización atiende más al equipamiento que hay dentro de ese lugar que al estado confortable de las personas. Bueno, se puede suponer también de que no tiene que haber una persona constantemente en ese lugar trabajando, ¿no? Por ejemplo, una cámara frigorífica donde, bueno, los alimentos tienen que estar a muy baja temperatura para su conservación. Bueno, está adaptada a la climatización para ese fin, ¿no? Para lo que se está generando en ese lugar, ¿no? De modo que el que ingresa, una persona que ingresa en ese lugar, deberá adecuar su ropa para ese ambiente. Y bueno, otros ejemplos que tenemos también, bueno, serían los secaderos de té, yerba mate, lugares donde se envasa estos productos, té o yerba mate que suele tener mucho polvo. Entonces, bueno, se genera ahí unas necesidades específicas para ese rubro. Y ahí, bueno, tiene que ver tanto con las personas que trabajan en ese lugar como el proceso industrial, ¿no? Son cuestiones que están apareciendo relativamente hace poco tiempo. Lo mismo un aserradero, en los lugares donde la maquinaria donde se aserra la madera, antes eso era una nube de polvo, de madera, ¿no? Bastante perjudicial para las personas si no utilizaban máscara. Y luego se fue mejorando todo eso y luego se empezó a dar máscara a las personas, pero después se avanzó aún más todavía, porque usar una máscara durante 4 horas, no sé, 8 horas, imagínense, es todo, una incomodidad. Entonces se avanzó aún más todavía y se generó una circulación de aire, un estudio de circulación de aire donde hay elementos como aspiradoras que se colocan que se colocan cerca de los lugares donde se producen estos polvos, ¿no? Y directamente van aspirando esos polvos y los sacan al exterior, generando un ambiente limpio. Hace poco tiempo me fui a un aserradero, carpintería en el norte de la provincia de Misiones, y la verdad que me sorprendió entrar al lugar donde había varias máquinas trabajando a full, aserrando material de madera, y era un ambiente transparente, nada, era impecable adentro el ambiente. Obviamente que había unos ciclones, se denominan así a los artefactos que van extrayendo aire desde adentro, como desde ciertos puntos de la producción, con todo el polvo que se va produciendo en esos puntos y sacan al exterior y se va acumulando en el exterior en algunas montañas, todo eso. Y bueno, generan un ambiente adentro muy bueno, ¿no? O sea, la climatización hace parte de eso, pero también acá se introduce el tema de confort en esta definición. Y el confort va un poquitito más, a veces, de la temperatura y la humedad. También abarca algo más también, ¿no? Abarca el sonido, los olores, bueno, gases que puede producir irritaciones, en fin, va más allá el confort de una persona en un ambiente, que simplemente humedad y temperatura. Si bien esos son los parámetros a los cuales mayor percepción tenemos, ¿no? Bueno. Obviamente que pueden opinar, preguntar en el chat, lo tengo abierto acá, así que cualquier cosa que puedan decir, opinar, etc., está abierto el chat y lo miro constantemente, lo miro
casi constantemente. Bueno, veamos ahora la parte un poco de lo saludable que mencionaba ahí la definición, ¿no? Supongamos que ustedes dejan de comer un día. Entonces le consulto a ustedes ¿cuánto tiempo creen que pueden aguantar sin comer? ¿Sí? A ver, estoy abierto al chat o pueden abrir su micrófono y comentarme cuánto tiempo, porque Media hora. ¿cuánto? ¿Cuánto? Media hora. Media hora, ¿vieron? Hay gente que minutos y ya está, tengo que ir a comer. Bueno, media hora. Pero ahí no te vas a morir, digamos. Supongamos, ¿cuánto tiempo crees que vas a estar vivo sin comer? Media hora. Bueno. Ah, sí, cuando alguien tiene que hacer un análisis, entonces te dice 12 horas de ayunas, tienes que bancarte 12 horas sin comer. Bueno, por suerte es de noche. Un día con suerte, dice Alejandro, bueno, evidentemente, en realidad se puede aguantar más tiempo, ¿no? Sin comer, ¿no? Se puede tomar más tiempo, ¿no? Se puede aguantar, el cuerpo humano, digamos, aguanta más tiempo, ¿no? Hay distintas bibliografías al respecto. Yo hablo con ustedes porque somos los que estamos acá, no vamos a hablar de qué es lo que le pasa a una persona que está en China, por ejemplo. ¿Qué, dentro de todos nosotros, qué nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Aparte depende de la edad, la contextura, en fin, un montón de gente. ¿No? Días, dice José. Perfecto, sí, días. Seguramente aguantamos días. Bueno. Ahora la segunda consulta que le hago es, ¿cuántos de ustedes, cuánto tiempo creen que aguantan sin tomar agua? Agua. Yo sé que algunos de ustedes seguramente no toman nunca agua, ¿viste? Toman otras cosas. No me voy a meter en ese terreno. Pero supongamos agua, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo creen que pueden llegar a aguantar sin tomar nada de agua? También, 12 horas para hacer análisis clínico. No, ni eso, agua se puede tomar, ¿no? Bueno, Rita dice un día, 1 o 2 días, 2 días sin tomar agua. Bien, Cristian, bien, buena reserva. Interesante. Perfecto, bien. Muy peligroso, sí, por supuesto. Bueno, ahora viene la pregunta del millón, entonces, esto es más fácil, ¿no? ¿Cuánto tiempo aguantan sin respirar? Alguno que practica natación, bueno, me puede llegar a decir el máximo. 30 segundos. No, 30 segundos. Bueno, perfecto. También depende, por eso le pregunto a ustedes, porque depende de la edad, que yo antes aguantaba, no sé, 1 minuto y medio. Ahora estoy en 30 segundos también. Bueno, Elías está en este momento dejando de respirar y nos va a contar después cuánto aguanta. Perfecto. Muy bien. El asunto es que son segundos o minutos. De modo que con esto simplemente le quería hacer generar una reflexión sobre la urgencia, sobre lo importante que es el aire que respiramos en cada lugar donde estamos respirando. Es algo que lo tomamos tan naturalmente, por suerte todavía el aire es gratis, como dice el dicho, ¿no? Pero es una cuestión que necesitamos sí o sí y con urgencia, donde dejamos 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos de respirar, bueno, ya podríamos llegar a tener problemas cerebrales de importancia, ¿no? De modo que y ahí por qué el tema de la climatización empieza a adquirir, por cuestiones fisiológicas, una importancia elevada, ¿no?
Bien, ¿cómo está compuesto el aire? Bueno, mayoritariamente de nitrógeno, con un porcentaje de alrededor del 78%. También se involucra oxígeno, con el que le continúa con 20-21%, y luego tenemos otra serie de gases, anhídrido carbónico, argón, otros gases inertes, hidrógeno, y también la mayoría del aire húmedo tiene vapor de agua incorporado, y a veces suele tener polvo y a veces suele tener humo. Esto, polvo y humo no es lo mismo, ¿no? Entonces, estos parámetros es lo que se trata a veces de combinar como para obtener un resultado saludable, pero también confortable. Y ahora entonces me meto un poco en lo que es estar, en lo que significa el confort en el ser humano, ¿no? Y según cierta bibliografía, es la sensación agradable que produce una cantidad de efectos ambientales sobre el ser humano. Ahí aparece entonces el tema de una cantidad de efectos ambientales, no solamente humedad y temperatura, ¿no? Podemos estar con una temperatura de humedad excelente, ¿no? Y tenemos a alguien rompiendo un piso de hormigón armado al lado nuestro con un percutor neumático y bueno, no creo que nos sintamos confortables, ¿no? Acá hay otro temita que creo que se escapa acá, que es, dice, efectos ambientales sobre el ser humano. Sí, está bien, perfecto. Ahora, para medir un poco esto, es donde se trabaja con un grupo de personas. Cuando se habla de sensación para un ser humano, bueno, estamos hablando de que, bueno, estas condiciones son las que un ser humano debería sentirse confortable, entonces, listo, todo se siente confortable. No, se hace una estadística y se obtiene que un porcentaje elevado de personas en cierto ambiente se sienten confortables, porque no somos todos iguales, no tenemos el mismo metabolismo, ni las mismas edades, ni la misma preferencia. Ustedes saben bien, hay gente que le encanta el frío, hay gente que odia el frío, hay gente que le encanta el calor, como yo, por ejemplo, y nos sentimos muy mal con el frío. Entonces, ven, se debería hablar de como estadísticamente, de que la mayoría de los seres humanos sienten una sensación agradable en cierto lugar, ¿no? Bien, eso es el confort y se ha estudiado bastante desde hace un tiempo hasta ahora con gente que científicamente ha abordado el tema y desde ahí se han generado en función a estadísticas, a cuestionarios como los que ustedes están invitados a completar, ¿no? ¿Cuáles son los entornos de los parámetros en que las personas se sienten confortables? Y esto obviamente es aparte de lo saludable, ¿sí? Eso es por otro lado, pero acá confortable. Así es que varios autores, Giboni por un lado, Holgate por otro, han determinado algunos diagramas, como este que estoy mostrando acá, por ejemplo, donde básicamente en función de dos parámetros, temperatura, que es la temperatura de bulbo seco acá, ¿no? No sé si ustedes vieron ya en algún momento en física o en ciencias básicas, vieron algo de lo que es temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo. ¿Vieron eso ya anteriormente en la carrera?
¿Nadie? ¿No saben si vieron o no vieron? Bueno. Esta temperatura que hace referencia a este diagrama que están acá, Rita dice que sí vieron. ¿Ustedes tenían termodinámica todavía? A ustedes les tocó termodinámica todavía. Bien. En el plan viejo. Perfecto. Sí. Sí, en el plan viejo sí, en termodinámica sí, supongo que habrán visto. Bien, esta es la temperatura entonces del bulbo seco. Después les muestro. Pero es el termómetro común, ¿no? Y tiene una diferencia con el termómetro de bulbo húmedo. Pero este es el de bulbo seco, ¿no? Y acá en el eje horizontal aparece la humedad relativa ambiente. La combinación de estos dos parámetros puede generar en el cuerpo humano distintas sensaciones, ¿sí? Acá en esta figura, media trapezoidal acá que observan, donde hay un señor sentado leyendo la asignatura Instalaciones Complementarias para rendir en la próxima mesa, es donde él está confortable, ¿no? Entonces todos los puntos interiores, teóricamente, de esta zona, estas combinaciones de temperatura y de humedad, son los puntos que una mayoría de personas definen como que se sienten confortables, que están con una sensación agradable, ¿ok? Entonces, para un gran porcentaje de personas, estar en forma agradable significa una temperatura entre los 21 22 grados Celsius hasta puede ser los 25, 26 grados Celsius. Esto varía un poco según la estación. El cuerpo humano, por suerte, se adapta a los climas más fríos y luego a los climas de mayor temperatura. Entonces, la percepción del confort va variando. En invierno podemos llegar a sentirnos de forma confortable con temperaturas más bajas. Y en verano podemos llegar a sentirnos confortables con temperaturas más elevadas, ¿sí? Y luego la humedad relativa ambiente, para estar confortables, varía en un entorno entre el 20% y más o menos el 80%, ¿sí? Saliendo de esta zona, que deberíamos llamarle la zona de confort, saliendo de la zona de confort, vemos que hacia arriba empieza a haber una temperatura más elevada y estamos con cierta necesidad de circulación de aire, ¿no? Y si encima es elevada y húmeda, bueno, aparece este término bochornoso que por lo menos para lo de mi generación significa vergonzoso. En realidad no significa bochornoso, vergonzoso, sino significa, bueno, acalorado, ¿no? Sentirse acalorado, con mucho calor. Debe ser porque cuando uno siente vergüenza empieza a sentir calor, a lo mejor, y nosotros utilizábamos este vocablo bochornoso como vergonzoso. Bueno, luego aparece una curva acá donde a partir de este límite ya no es soportable el clima, ¿no? Ahora, si es seco el clima, o sea, si vamos hacia la izquierda en el gráfico, en la parte seca, se puede soportar más, y eso ocurre en ciertos climas, por ejemplo, San Juan, Mendoza,
cerca de la cordillera, donde el clima es más seco, se soporta confortablemente temperaturas mayores, ¿no? Quien estuvo por allá, en algún momento se da cuenta que el termómetro marca una temperatura mayor, pero uno está de cierta forma confortable, ¿no? Luego, hacia abajo de esta zona de confort tenemos la zona fría, y si nos vamos hacia una elevada humedad relativa ambiente, frío y húmedo, oh, eso sí que es insoportable, ¿no? Realmente muy, muy, muy feo. Lo sufrimos a veces acá en Misiones porque es una zona bastante húmeda en invierno, ¿no? Y si los días, pocos días de frío que tenemos más humedad, es bastante desagradable, ¿no? Inclusive a veces viene gente de otras provincias, por ejemplo en algún congreso viene gente de otra provincia, por ejemplo de Salta, ¿no? Tiene un clima bastante seco, o de Mendoza, qué sé yo, y me contaban algunos colegas que venían acá, ¿cómo hacemos nosotros para vivir en un clima tan húmedo? Es terrible, dice. Y bueno, el cuerpo humano se va acostumbrando. Yo les decía a ellos, es genial, Misiones, vayan allá. Cuando vinieron acá en verano, ¿no? Con 38 grados y una humedad, decían, pero ¿cómo hacen para vivir acá? Bueno, no me parecía que era tan malo, pero bueno, evidentemente sí, uno se va acostumbrando, ¿no? Bien. ¿Cuáles son esos efectos atmosféricos que nos afectan y que controlamos con la climatización mecánica? Todo esto lo hablamos desde la parte mecánica acá, ¿no es cierto? La climatización mecánica, pero luego vamos a hablar un poco de lo que se puede lograr en forma pasiva, pero con una forma activa del usuario, pero sin utilizar elementos mecánicos. Eso lo vamos a ver luego con el tema de energías renovables y el tratamiento del aire sin la parte mecánica en lo posible. Pero por ahora todo lo estamos enfocando para la climatización mediante la utilización de elementos electromecánicos. Bueno, los parámetros que podemos variar, digamos, sería la temperatura y humedad, que son los dos básicos que más nos afectan. Es increíble pensar en qué entorno tan pequeño de temperatura el ser humano vive y encima qué más pequeño todavía en el cual se siente confortable, ¿no? Porque la gente vive en Suecia con menos 35 grados Celsius afuera, sale igual, pero se tiene que abrigar, bueno, se pone todo el ropero encima y sale, no está confortable, pero vive, se vive. Sin embargo, en toda la escala termométrica, desde el cero absoluto, menos 273 grados Celsius, el cero Kelvin, hasta, bueno, toda la magnitud, qué corto que es, qué pequeño que es el entorno de temperatura en el cual vivimos. Y menos todavía, fíjense, de 22 grados a 26 grados Celsius es donde nos sentimos confortables. Pero qué segmento más pequeño. Entonces, da como para decir dos cosas. Qué mágico que es este planeta que permite que tengamos temperaturas, y sobre todo en la zona donde vivimos nosotros, temperaturas en ese entorno, ¿no? Qué mágico que haya muchos días al año donde en parte del día se tenga afuera temperaturas en ese entorno, ¿no? Y por otro lado, bueno, empieza todo el tema de, por favor, cuidar el ambiente, claro, porque si toman conciencia,
vivimos, pero de suerte vivimos acá, porque es muy pequeño el espacio que nos permite vivir, ¿no? Y estar confortable encima. Bueno, otro elemento puede ser, es el movimiento del aire, la ventilación también. Porque con el movimiento del aire se regulan ciertas funciones, ¿no? En el verano, sobre todo, el cuerpo, para mantener una temperatura interna, lo que hace es empezar a transpirar, ¿sí? Empiezan a aparecer, a transpirar por la piel, el órgano piel, y ¿por qué? Porque el cuerpo humano saca el agua a nivel de piel para que ésta se evapore. Al evaporarse el agua, ¿qué ocurre? Toma aire cuando hace el cambio de fase de líquido a gaseoso. Al evaporarse, toma calor del ambiente, del entorno. Toma calor del entorno. ¿Y qué hay en el entorno? La piel. Entonces, al producirse ese efecto, baja la temperatura de la piel, ¿no? Ahora, bajo ciertas condiciones, este proceso lleva más trabajo, no puede hacerse. Por ejemplo, cuando la humedad relativa del ambiente es del 100%, el agua que está sobre la piel no puede evaporarse, porque ya el ambiente húmedo el aire tiene tanta humedad que no absorbe más, que no recibe más. Por lo tanto, andamos mojados en verano o cuando está por llover, qué sé yo, y hace calor, tenemos mucho calor y la temperatura es muy elevada, le cuesta evaporarse al agua que se acumula sobre la piel. Por lo tanto, andamos acalorados y mojados, ¿no? Con la ropa mojada, bien. Si el clima es seco, eso no pasa. Ahora, si se produce un paso de aire, ¿no? Si una corriente de aire, ahí por otro efecto que se llama convección, se va se va facilitando la evaporación de esa agua superficial sobre la piel. Y ahí es donde decimos, a veces nos ponemos frente a un ventilador, una corriente de aire, y estamos sintiendo una sensación más confortable, porque esa corriente de aire está ayudando a evaporarse el agua de la transpiración, y al producirse esa evaporación, baja la temperatura de la piel, por ende, eso se transmite adentro y nos sentimos más confortables, ¿no? Bueno, y la presión atmosférica también tiene sus efectos. Eso, bueno, como siempre nos estamos moviendo en el mismo lugar, no nos damos cuenta, pero si por ahí viajan a otro lugar donde hay otra presión atmosférica, Salta, Jujuy, más elevado, bueno, van a empezar a ver de que eso ejerce cierta presión, cierta influencia dentro del confort, ¿no? Entonces, acá a la derecha hay un pequeño gráfico donde vemos cómo vamos generando calor los seres humanos en nuestro entorno. Ahí existe una forma de hacerlo, que es el metabolismo, es decir, todo el trabajo interno que genera el cuerpo humano, que es más o menos así como una lamparita de 75 watts, lamparita incandescente. ¿Se acuerdan de la lamparita incandescente, esa con el filamento de carbono? Bueno, esa, 75 watts de esa, no 75 watts de una lámpara de LED. ¿No? Una de esas, para que se imaginen, ¿por qué les digo de esa? Porque el 95% de la energía que recibe esa lámpara se transforma en calor. Y el 5% nomás en iluminación. Entonces, larga mucho calor al ambiente. Entonces, somos los seres humanos aproximadamente una lamparita de 75 watts encendida. Luego se produce una transferencia de calor al ambiente por
evapotranspiración, que es lo que le acabo de decir, transpiramos y eso se evapora, ¿no? También, bueno, por convección, como le comenté, la respiración, es decir, el aliento, cuando hablamos, va incorporando calor al ambiente también. Después, simplemente por ser seres que estamos por encima del cero absoluto, el 0 Kelvin, irradiamos calor por radiación. Todos los cuerpos que están arriba del cero absoluto irradian calor, mayor o menor medida, irradian calor, ¿no? Y además por conducción, si estamos en contacto con algo, que obviamente tenemos que estar en contacto con algo, porque flotar, creo que casi nadie flota, pero bueno, casi, no me quiero arriesgar. Estamos en contacto con algo, estamos transmitiendo por conducción calor al ambiente o a otros objetos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte ahora y continuamos luego. Según el timing, es hasta las 5 de la mañana.